queridas oyentes y, ¿cómo se dice? ¿Vientes? No. Y las personas que nos ven en Bingo, bienvenidos. Este no es un capítulo más, este es un formato diferente que estamos empezando a hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos de ustedes que tienen dudas muy puntuales sobre temas en los que no podemos ahondear sobre la filosofía de la vida, ni de por qué si fue el primero el pollo, la gallina o el huevo o el no sé qué. Entonces hemos decidido crear estas cápsulas rápidas, concisas, duras, con personas que queremos y admiramos de la industria, que nos pueden dar un poquito más de luz en temas muy puntuales y específicos. ¿Sí o no, querida Mal? Sí, y fíjense que una de las cosas más interesantes de Bingo es que también nosotras aprendemos mucho de este tipo de charlas, porque a pesar de que estamos en la industria de la música y Connie es una gran tour manager y yo hago relaciones públicas, pues muchas veces saber este tipo de cosas nos complementan y nos ayudan a entender términos que se platican en juntas, pero que por lo menos podemos decir, ya sé de qué está hablando, pero para ustedes sí puede ser como súper, 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 súper valiosa esta información, específicamente porque van a ser temas que vamos a platicar que son desde cero. A veces resulta ser muy intimidante empezar a escuchar un podcast porque es como los súper, mega, hiper expertos y de pronto es como, no, pero yo solo quería aprender a boil an egg, ya saben. La invitada de hoy me encanta cómo coincidimos, porque coincidimos por un amigo que ni vive en México. Fue así de, vino y me dijo, voy a ir a cenar con una amiga, ¿quieres ir? Para conocerla, y yo sí, y acabé más enamorada de la amiga y del amigo ya ni siquiera, o sea, ya lo veo cada año, literal. Pero Jennifer, bueno, Jenny, le decimos Jenny de cariño, pero Jennifer Storbeck es la Senior Manager de Copyright Latam de BMG. Y ella fue la persona que BMG agarró así como pincita de Sims, así de... y la puso en México y dijo, tú, Latam, go. Entonces, Jenny, un gustazo tenerte aquí. Ay, muchísimas gracias, y me encantó como esa imagen de la muñequita de Sims. Fue más o menos así. No, sí fue así, pero acéptalo, sí. te dijeron, México, muchas gracias. Abre, ten la llave, haz la copia. Muchísimas gracias por esa introducción y también qué honor estar aquí con ustedes para platicar de este tema que a mí me encanta, es una pasión para mí y bueno, a mí me encanta explicarlo en los términos más, digamos, simples, no simples por ser, no sé, no quiero decir que es una cosa tan difícil que lo tengo que poner en términos simples, pero creo que bueno, sí, tiene como una complejidad y no debe de ser así. Entonces creo que si se explica con términos simples, un poco más, no sé, con una imagen en vista también, entonces voy a intentar explicarlo como así, un poco más para tener esa imagen como con lo de Sims. Entonces creo que se puede entender como todo esto que tiene que ver con copyright, con publishing, estas cosas. Yes. Entonces, entonces tenemos una serie de preguntas para Jenny y la primera es, ¿por qué existe el publishing en la música y es necesario? Sí, pero te lo voy a explicar. No, claro. Bueno, el publishing en realidad protege la propiedad intelectual de la música. Entonces, cada obra musical está protegida, el derecho de autor. Y por el publishing, que el copyright, digamos, es el derecho que hay en la obra. Y el publishing es como en lo que trabajamos nosotros, es proteger a esta propiedad intelectual en la música. Entonces, hay muchos usos de una obra, por ejemplo. Se pueden pagar la ejecución pública. Entonces, sería como cuando una obra se escucha en la radio, se escucha al fondo en la televisión, o haya un concierto, por ejemplo, Connie, lo tuyo, o cuando se vende un vinilo, o cuando se ve en una, no sé, en una película, por ejemplo. Todos estos son usos de una obra. Entonces nosotros lo que hacemos en el publishing es proteger uno, es decir, proteger en contra cualquier
infringement que haya, entonces como una persona copiando a la música o usándolo sin permiso, pero también para los usos permitidos, como acabo de mencionar, para que les paguen al creador que creyó esa obra. Y en esto, hablándole del creador, es donde se pone un poco más difícil. Pero para responder a tu pregunta, se necesita, obviamente, porque dije, hay muchas ocasiones en donde no les paga al creador, porque la gente usa la música sin permiso, entonces un creador no gana su dinero, bueno, que le debemos. Y también puede ser sin motivo malo, pero por ejemplo, no sé, que se escuche una canción en Australia, queremos que esa música, bueno, el dinero que debemos al creador que esté, por ejemplo, en México, que le pagan al creador aquí en México. Y para esto hay todo un sistema y eso se llama publishing. El sistema no, pero como digo, todo ese mundo en el que nos movemos para que paguemos al creador de una obra musical es el publishing. Me encanta. Perdón, suena súper. No, ojalá me lo hubieran explicado a mí así hace 11 años, ¿sabes? Bueno, Aquí te va tu segunda pregunta. ¿Qué ha dime. cambiado o evolucionado en los acuerdos de publishing en los últimos años y por qué? Bueno, como tal cual, decirte una cosa así que se haya cambiado es un poco difícil decir, porque estamos hablando de contratos, entonces cada contrato a base de alguna negociación. Entonces no cada contrato se ve igual de publishing. Pero con los cambios que hay en la tecnología, con los avances, obviamente se ha cambiado. Lo más obvio fue como la digitalización hace ahora 20, 25 años, y con eso, bueno, tuvimos que repensar todo esto, de antes pensar nada más en los derechos de mecánicos, que eran como ventas de discos físicos, y de ejecución pública, que era lo que mencionaba antes, radio, cine, conciertos, eso. Entonces ahora entró como un espacio totalmente nuevo con el internet, con todas esas cosas. Entonces eso fue como un momento en donde tuvimos que repensar todo. Entonces, ¿dónde cabe el mundo digital en ese mundo que ya tenemos del publishing? Y ahorita como el cambio más obvio, ahorita donde todavía estamos como en los primeros inicios pasos de eso, es la inteligencia artificial. Entonces eso es otro ejemplo, por ejemplo, cómo manejamos eso. Pero es muy difícil darte como una cosa solita o como una respuesta a esa pregunta, porque cambia mucho y también como se está desarrollando y como siempre sentimos que estamos como luchando contra el tiempo. Aunque está todo va, pero digo, mañana puedes pasar algo nuevo, entonces no sabemos, ¿sabes? Sí, 100%. justo es lo que sigue es, ¿cuáles son los aspectos que más se discuten en la negociación de los contratos de publishing? Como cada contrato, diría yo, es la duración del contrato. Obviamente eso es algo muy importante. Si el creador lo requiere, o cualquier anticipio para un nuevo lanzamiento, y también los porcentajes, los repartos. Esos son los tres más importantes. Y si quieres, para hacer el segue, ¿cuál es la división de porcentajes que últimamente se están utilizando? Eso es una cosa que es súper difícil de responder. Es como la respuesta muy de abogados, ¿no? Depende, pero en realidad sí depende, porque hay diferentes tipos de contratos. Tenemos contratos de administración, donde administramos, yo estoy hablando por parte de una editora, lo tengo que añadir. Entonces, cuando nosotros por parte de la editora estamos negociando un contrato de publishing, entonces hay diferentes tipos. Los más comunes son como un contrato de administración, donde administramos el catálogo, o un co-publishing, una coedición, y esos son como los más comunes, pero después hay de todo tipo. Y aquí hay mucha creatividad, y dependiendo del tamaño del artista, el tamaño del catálogo, todas esas cosas, entonces como
con todo eso vienes a la mesa a negociar, entonces ni te puedo decir como un porcentaje en sí. Es muy interesante. ¿El publishing tiene relación con la famosa frase cuida tus masters? Sí. No, más bien. ¿Cómo dice la pregunta? No la entiendo mal. O sea, el publishing tiene relación con la famosa frase cuida tus masters. ¿Sí está bien esa frase? O si no, ¿por qué no está bien? La frase es válida, pero no tiene que ver con el publishing. Sí. Eso es lo que mencioné muy rápido al inicio. La parte de publishing y el creador es muy esencial. Publishing y master son algo completamente distintos. Y ahorita es donde se pone un poco complicado y donde a veces como que no entiendo. Si quieren, empiezo desde cero para llegar a responder a esta pregunta, lo de cuida tus máster. Entonces tenemos al publishing en un lado, el derecho de autor, la protección de la propiedad intelectual. ¿Cómo se ve eso en una canción? Inicialmente es la letra en una hoja, la letra de la música. Son las notas en la partitura, la melodía, entonces son arreglos de una canción, todas esas cosas. Es muy abstracto. No tiene nada que ver con una canción que es, bueno, no tiene nada, ¿no? Pero no es la canción que escuchas en tu celular, por ejemplo. No es la canción que escuchas en la radio. Está todo lo que está a base de la canción. Entonces, como si lo pones en el piano para tocarlo, estuvieras como tocando esa partitura. Entonces, eso es la canción, pero el copyright de la canción. Entonces, nosotros lo que hacemos es protegemos a eso de la canción. Entonces, como ¿cómo se dice? Perdón, mi español. Materialización. Materialización, perdón, Eso. Muchas gracias. De la canción, pero así, no la grabación. Y entonces, en otro lado, tenemos la grabación de la canción. La grabación de la canción, ahora, por eso sí tienen que ver, pero no tienen que ver. Tienen que ver porque la grabación está a base de esa melodía que ves en la hoja, está a base de esa letra que ves en la hoja. Pero ¿por qué distinguimos entre los dos? Porque la persona que crea la melodía, la letra y todo eso no tiene que ser la misma persona que también graba la canción. Entonces, ahí es donde se hace un poco más entendible. Si piensas en un artista que no escribe sus propias canciones, tiene unos songwriters detrás de él, o ella, o cual sea, tiene un equipo de songwriters, entonces ellos le dan como una canción y dicen grábalo. Entonces el artista como lo graba y eso también lo protegemos, pero esta es la parte del master. Entonces yo me encargo de la otra parte, que es la parte de publishing. Y eso también lo protegemos, como dije antes. Entonces, los dos se protegen, obviamente tienen algo que ver, porque estamos hablando entonces de la misma canción, pero lo uno es la fijación de esta canción en un fonograma. Así lo llamamos en términos oficiales. Es la fijación de la obra cuando se graba, y esa es la canción que se escucha. La canción lista. Entonces, porque esas personas no tienen que ser los mismos, entonces queremos proteger a ambos. Pero, y por eso es difícil, a veces puede ser la misma persona, porque sí hay artistas que escriben sus propias canciones, pero siempre hay que distinguir entre los dos derechos. Uno es el derecho de propiedad y el otro, el master, es como de anexo, lo llamamos. ¡Wow! Entonces, okay. Eso, sí. Espero que sea claro, pero si no, bueno, lo tenemos que entender como dos. Uno es el zapato izquierdo, el otro el zapato derecho. Los dos son zapatos, pero son diferentes. No hay como una imagen muy, muy fuerte para mí. Todavía no la conozco para explicarlo así, pero espero que eso
haya quedado un poco claro. Y ahorita... Juntos pero no revueltos. No, si nos está quedando claro a nosotras, créeme, está quedando muy claro. Ok, perfecto. Connie, vas. Pero, espera, lo de cuida los masters, porque falta ajá. esa parte, de cuida los masters. Entonces, eso nada más está hablando de la otra parte, de la grabación, del fonograma, del disco al final. Lo llamamos disco todavía para tener como una imagen, pero ya no son, a veces son discos, pero no siempre son discos. Entonces, como cuando decimos cuida tus masters, es porque el publishing está muy estricto con cómo lo protegemos por las leyes, porque ya la ley de propiedad intelectual tiene como muchísima historia en cada país de este mundo. Lo de los masters es una cosa más nueva de legalizarlo. Ya lleva años, no es una cosa de hace los últimos 5 años, pero es un poco más difícil y allá se suele, o antes pasó que las disqueras firmaban contratos con las artistas que tiraban los derechos a sus masters para muchos años. Entonces ya no se quiere hacer esto para proteger a los artistas, pero antes se hizo, no te puedo decir si todavía se hace, me imagino que sí, porque si todavía leemos las noticias, hay artistas que obviamente se quejan, algunos muy famosos y hacen cosas para retomar sus catálogos. Pero en la parte de publishing, porque eso no pasa, es porque hay como un constructo muy, muy antiguo ya a proteger la propiedad intelectual. Aquí en México, como es muy, muy similar a donde yo aprendí el derecho en Alemania, por ejemplo, en donde ya con la creación de una obra, al escribir la letra, ya se protege la obra. Aunque es un poco difícil porque no viene nadie a tu casa y dice, he visto que has escrito una obra y soy tu testigo que tienes ese derecho, pero en realidad sí funciona. Entonces hay herramientas para dar como un tipo de certificado a ese derecho. Entonces con eso sí puedes comprobarlo un poco más tarde, por si tienes que comprobarlo o algo así. Entonces, como esas dos cosas son muy diferentes y allá sí podría como que continuar a hablar, pero creo que con eso está bien. Claro, sí queda claro, sí queda claro. La siguiente pregunta también es una confusión que hay constantemente sobre cuál es la diferencia clave entre publishing y sync, que suele confundirse. Sí. Pues el publishing, como llevamos ya un poquito de tiempo explicando, es eso, es la protección de una obra musical. Y la sincronización, el sync, es una explotación de una obra, es un tipo de explotación, pero con permiso. Entonces, es un uso, en realidad. Una empresa, por ejemplo, podría pedir una canción para una serie, para un programa, para un comercial, para lo que sea. Entonces se paga una licencia y con esa licencia es un uso permitido para lo que sea. Esos contratos también tienen como diferentes cláusulas. Entonces, por ejemplo, sería en la película se escucha esta canción 30 segundos y para eso pagamos un fee, lo que sea. O para cualquier comercial, para un plazo de 6 meses se va a ver este comercial para este producto y queremos que se escuche esta canción 15 segundos. Se paga este monto. Entonces, creo que la confusión que viene aquí es que en sincronizaciones se tiene que pagar una licencia para ambos lados, para el publishing y para el master, porque estamos usando la grabación de la obra, ¿verdad? Pero también estamos usando los derechos a la base que está esa grabación.
Entonces, ambos lados tienen que ser pagados. Y creo que de allá viene un poco la confusión, porque a veces también las personas que trabajan en copyright o publishing también manejan la parte de sincronizaciones. Entonces, como creo que eso es lo que causa esa confusión un poquito, pero en realidad como es un tipo de uso de una canción. Me encanta. Yo me imaginé un poquito como cuando haces un edificio y el arquitecto lo diseña, ¿no? Tiene el plano chiquito en bebé. Sí. Y después ya lo tienes que hacer, pagas ambos. Pagas la creación de la pieza, pero también pagas el diseño. Y el arquitecto está involucrado en ambas cosas. Mira. Wow. Correcto, sí. Ya. Muy, muy bien. Ok, ahora sí, al core de nuestra audiencia, muchos artistas son independientes, entonces, ¿por dónde pueden empezar a cuidar el aspecto del publishing en sus carreras? Sí. Yo diría que siempre que se usa una obra comercialmente, es decir, cuando hay dinero, es buen momento de empezar a aprender estas cosas de publishing y ver dónde puedo empezar. Y aquí sí hay herramientas de auto-publishing, por ejemplo, self-publishing, que se puede hacer. O puedes crear tu propio publishing. Entonces tú creas una empresa que sea como tu editora y lo haces tú, lo manejas tú por un catálogo pequeño y haces la administración de esas obras. O también hay herramientas que puedes pagar un fee y trabajan para ti. Entonces son como una editora en la que trabajo yo, pero mucho más como... Estás mucho más involucrado, es más como un servicio donde pones tus cosas, como más una herramienta. Nosotros sí hacemos como el trabajo humano atrás de hacer estas cosas, pero hasta cierto punto siempre digo, mira las opciones que hay. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque en estos tiempos en los que vivimos, donde puedes tener éxito en tu territorio doméstico, pero también puedes tener éxito en cualquier lado del mundo. ¿Cómo vas a controlar que te paguen de ese lado del mundo? Entonces, siempre que haya más dinero, es más difícil también como comprobar y recordar también. Entonces, en esos momentos serían donde digo, ve las opciones y empieza a hacer ese trabajo, porque aunque es mucho trabajo, lo entiendo, la administración, pero al final es dinero que te merece a ti como artista. Te es tu corresponde, derecho. Es tu derecho, claro. Sí. Sí, es tu derecho. Aunque tal vez al principio es muy pequeño, el monto que recibes es tu dinero. ¿Por qué dejarlo en algún lado? Porque en una estación de radio, dije antes, Australia, una estación de radio debe de pagar un monto para una canción. Entonces, el dinero se queda allá en una cuenta. ¿Por qué no recaudarlo si te pertenece a ti? 100%, 100%. Y por ejemplo, si eres un artista que ya está creciendo, donde hay más dinero, estás a punto de firmar un contrato con un publishing, ¿qué son esas cosas que tienes que saber, con las que tienes que llegar a la mesa y decir, ok, estoy listo o lista para firmar el contrato? Yo diría siempre y tener muy claro lo que es tu propio catálogo. Lo más involucrada que puedes estar en tu música, también en todo lo que tiene que ver con redes sociales, tu todo. Lo más involucrado que puedes ser, lo mejor, porque así sabes si tienes fans en Australia, así sabes si se escucha tu música en algún lado, así sabes si te pusiste viral anoche o algo así. Entonces, conocer tu propio catálogo. Después, con eso, ser muy honesto y decir, ok, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Y qué es lo que quiero o qué es lo que puedo hacer yo como DIY, yo independientemente? ¿Y qué es lo que me puede ofrecer la otra parte? Entonces, una editora muy grande te puede ofrecer una red global, por ejemplo.
una red global con oficinas en muchos territorios. Entonces hay muchos humanos allá que pueden administrar tus obras en diferentes lugares. Entonces, para asegurarte que estás cobrando el dinero que te mereces. Bueno, no mereces, pero que te pertenece a ti. Esa es la palabra. Entonces, creo que eso es muy importante. Y una editora te da un servicio a ti. Entonces, también tenerlo muy claro, qué es lo que me pueden ofrecer ellos. Como una editora te puede ofrecer el trabajo de sincronización, por ejemplo. Entonces, ese trabajo de sincronización que hace una editora, por ejemplo, es pitchear tu catálogo activamente porque tiene buenas relaciones con marcas grandes o porque tiene relaciones con productores. Entonces, si dices, creo que hay como un deseo allá del mercado, pues eso es lo que me puede ofrecer la editora, me puede ofrecer pues la gerencia de todo, de mis derechos, de mis obras. Entonces piénsalo. Y como no hay no hay una receta, es muy depende entonces del artista. Va que va. Uh-huh. Y ahora del otro lado, si no eres artista, pero te interesa el publishing, ¿sobre qué temas deberías tener noción para trabajar en esta área? ¿Qué carreras o qué cursos o qué experiencias en la vida real deberías de poner atención para llegar poco a poco a este tipo de puestos? Uh-huh. Yo diría siempre que como un internship, no sé cómo se llama en español, un internship es como... becarios, dices. Becarios. Sí. Que sean a corto plazo, pero mejor a largo plazo en una empresa es lo mejor. Así tienes como experiencia first hand allá. Puedes ver los diferentes departamentos porque el publishing no es un departamento en sí. Entonces tenemos muchos departamentos en ese universo de publishing. Tienes como la parte de Syncro, por ejemplo, que firma los contratos de sincronizaciones de los derechos de publishing. Pero también tienes lo que hago yo, que es más la parte administrativa de todas las obras, que es como el copyright, pero también hay puestos que donde estás trabajando con los contratos físicos, como traduciéndolos a un sistema. Entonces tienes un contrato y lo ingresas a un sistema y para que lo entienda, pero también eres como el contacto para el artista. Entonces hay puestos donde hay más relación hacia afuera, pero también hay puestos donde trabajas mucho con datos, porque también siempre estamos comprobando que viene el dinero que debe de venir. Entonces hacemos como tracking de los ingresos, cosas así. Entonces, como hay muchos puestos diferentes y para eso lo mejor es tener como esa experiencia, lo que diría yo. Entonces, te sorprendería los puestos que hay en el publishing, porque si tienes algún interés especial y te encantan, no sé, los números, por ejemplo, para procesar los pagos, eso es parte de publishing. Entonces, los pagos que nos vienen para que nos lo paguemos al artista, eso se debe de hacer también. Está chido saber también porque al final del día tenemos muy sesgada la idea de estos son los puestos en la industria de la música. A veces, o sea, sabes, manager, PR, y nadie pregunta como, ok, pero ¿qué necesitan por dentro? Pero bueno. Sí. ¿Quién hace esa ingesta, no? ¿Quién hace... Ajá, ¿y quién puede ayudar en cosas que a nadie se le habría ocurrido? Ahora, se llega ya a un acuerdo, todos estamos felices. ¿Qué pasa después del lado de su oficina para que el artista empiece a generar, obviamente, más ingresos ahora sí que a ustedes les toca la chamba? Bueno, hay como, hay un artista que no ha sacado música todavía o no, como su catálogo no forma parte del contrato. Entonces, estamos esperando que llegue música, pero para hacerlo más fácil,
digamos que un artista entra y nos manda su catálogo, nos manda una lista de las obras. Entonces nosotros lo que hacemos es ingresar estas obras a un sistema propio con todos los repartos correctos, con toda la información que necesitamos, y después lo que hacemos es registrar esas obras en las sociedades, en las diferentes sociedades que se llaman bureaus. Entonces aquí, por ejemplo, en México se llama SACM, la sociedad de autores y compositores de México. Pero cada país tiene uno o dos, o hasta, por ejemplo, en Brasil hay hasta 7. Entonces, como en cada país hay estas sociedades. Estas sociedades son las que cobran el dinero de la radio, de la televisión, de los eventos en vivos. Entonces, ellos tienen el dinero y ahorita ellos tienen que repartirlo a los miembros de esa sociedad. Y como editora, nosotros vamos a recibir como el monto que nos deben, y después repartamos ese dinero a nuestros artistas. Es fácil si hablamos en un territorio, si lo ves como un mundo entero. Si todo pasa aquí en México, pero obviamente, como dije, tus obras pueden estar en la radio en otro país del mundo. Entonces, ese dinero va de allá, de esa sociedad, a acá, y desde acá se reparte a nosotros y nosotros lo pagamos al artista que esté aquí en México. Si el artista está, o el creador de esta música está en otro lado del mundo y su música suena en la radio aquí, pues la radio aquí en México lo paga a la sociedad lo manda a la sociedad en donde está el creador, y lo recibe así, a través de una editora o directamente. Me encanta. Me encanta, me encanta. Hay excepciones. Perdón, Merlina. Está poniendo muchísima atención. Es que en su vida pasada fue abogada de... locutora de radio, seguramente. ¿Sí? ¿Quieres hablar, Merlina? Tiene muchos pensamientos, los está procesando. Claro. ¿Qué es el publishing, Merlina? Esa cosa de derechos, no sé. Sí. A ver, espérame, es que mi dislexia no me permite leer las preguntas tan pegadas. Espérame. Lo mismo pasó, le di clic así de 3 veces. Sí, no, tengo que espaciarlo porque me genera, no puedo leerlo completo. Hay excepciones en exposición que únicamente firmando un contrato de publishing el artista puede llegar a conseguir, o también hay manera de hacerlo independientemente. Creo que un poco ya respondiste esta pregunta, pero para los que tienen miedo de entrar a un publishing como tal, ¿podrían hacerlo independientemente? Sí, lo puedes. Lo puedes hacer independientemente, absolutamente. Y es como dije, tienes que evaluar tu situación y ver qué podrías hacer tú solito, y después, porque obviamente cada vez que involucras a otras personas, estás pagando por sus servicios. Entonces, tendrías que evaluarlo y decir, estoy ganando, o estoy llegando a un punto donde no estoy ganando, estoy perdiendo más. Entonces, no es una inversión que ni siquiera es muy obvio que lo voy a invertir porque voy a ganar muchísimo más. Entonces, como esos son los momentos, y para eso los argumentos son buscar una empresa mundial con una red mundial, pues te ayuda muchísimo, obviamente. Pero también hay empresas más pequeñas, porque esta administración es administración. Entonces tienes que evaluar si tienes la capacidad de hacer administración así, porque aunque suena muy fácil, como lo de, lo registras y después te viene el dinero. No, porque si fuera tan fácil, creo que no necesitaríamos humanos allá. Pero hay conflictos porque diferentes partes están reclamando la misma obra, porque la misma obra puede tener
15 compositores en la obra, ¿verdad? Porque unas la guitarra, otras como la batería, otras el bajo. Eso es muy simple, pero hay muchas personas involucradas. Entonces, con eso, imagínate que tienes a 10 personas diferentes, con 10 editoras diferentes, con 10 contratos diferentes. Entonces, pueden pasar cosas y con eso los porcentajes pueden ser pequeños. Podemos hablar de, por ejemplo, una editora está reclamando el punto 2 más y la otra editora no lo acepta o algo así, o 2 editoras están reclamando el mismo autor porque 2 tienen un contrato con la persona, pero algo pasó allá. Entonces, como esa parte de la administración obviamente también es parte de, y eso como ya hace la cosa un poco más difícil. Claro, sí, obvio, claro. Ok, y pasamos antes de conclusiones, pasamos a la última pregunta, que es tu top 3 de publishers favoritas, si se puede, o favoritos, en la industria para que la audiencia conozca más personas como tú. Sí. BMG. es lo único que me siento muy cómoda de decir. No, Claro. se puede buscar más. En realidad sí me encanta la empresa por la que trabajo, pero no quiero hacerlo así de vender aquí mi empresa. Entonces, no, buscar diferentes tamaños que hay. Hay chiquitas, hay unas que especializan en diferentes géneros de música solo o en diferentes territorios. Entonces, como allá hay como un mundo muy grande de editoras por descubrir, sí. Y el fascinante tema del publishing. A mí me fascina, a mí me encanta todo eso. Entonces, como tener la oportunidad de hablar de este tema, siempre digo que sí, porque sí, me encanta a mí. Entonces, espero que puedo dar un poco de esto a otras personas también que tal vez no lo conozcan todavía, para darles un poco de una impresión de lo que es. Sí, motivarles para entrar a este mundo. No, seguramente sí. Una vez hablando con un colega, justamente me estaba explicando hace años justo el tema de publishing. Y yo así de, ok, pero bueno, ¿qué perfil tienen las personas que forman parte de? Y me dice, haz de cuenta que son aquellos que les gusta ser como brokers de bolsa. O sea, realmente son personas que buscan riesgos, o sea, observan los trends, o sea, como que realmente están poniendo atención en muchas de las cosas que están sucediendo en la industria, y que si tú te acercas con ellos, ellos te pueden dar como una visión de qué va a suceder en los próximos años, y tú así de, ¡wow! Porque nunca se te ocurre, o sea, realmente nunca piensas que existe una postura así en la industria de la música, ¿no? Como más como de, esto se hace así, legalmente esta es la situación, pero aún así tenemos un factor creativo que se está guiando por trends, y los trends son, y es como, y cuando tú practicas, digo, ser publisher independiente es muy complicado, pero las personas que realmente lo llevan a cabo súper bien son corredores de bolsa, o sea, están comprando assets que hopefully sean virales en TikTok, ¿no? Y que tengan un retorno de inversión. Exacto, entonces sí es como muy interesante ese perfil, porque estás como más inmerso en la industria de lo que pareciera, ¿no? Y está padre, a mí me gusta, fan. Creo que no se... Sí, creo que no se ve a las personas tanto porque no estamos tanto, no estamos al lado del creador. También a veces los creadores ni están. No sabes de algunas canciones que escuchas por donde sea, ni sabes quién está detrás de esta canción. Entonces, como proteger a esos también, obviamente no estás en ningún lado tampoco, porque ni ellos están, pues tú tampoco. Pero sí, y para explicar un poquito más de dónde vengo yo, como mi motivación por esto es la protección, en realidad. Es esa protección, es la parte de proteger a esos que no se ven, para que no se use su música
sin permiso. A veces, como dije, la persona puede ser la misma, el artista y el creador detrás, pero para mí la música, como el arte, es nuestra alma, ¿no? Como humanos. Entonces, proteger eso, para mí siempre fue la motivación en empezar a hacer eso. Y entonces, como proteger uno sería como protegerlo como de forma legal como abogado, sí, es una parte, y la otra parte es también protegerlo en situaciones menos fuertes, es decir, la parte de las regalías, que se paguen las regalías, que haya la opción de ampliar su reach al final con cosas como sincronización, pero también que se pague el dinero, porque el artista puede hacer su trabajo en sus redes sociales y qué pasa si se pone viral en otro lado del mundo. Entonces esas cosas, como proteger eso, fue como mi motivación, y eso es como lo que me da pasión al final. Qué hermoso. Qué bonito. No, Jenny, la verdad siempre para nosotras sí es bien bonito tener colegas como tú, porque al final del día sí es como muy difícil poder expresar así de, es que realmente me gusta mucho mi chamba, ya sabes, y encontrar colegas como tú que tu parte de la industria no solamente, o sea, sí es, evidentemente es cuidar como que todas estas partecitas del rompecabezas, pero también lo haces de tal manera que las formas sean justas, que los procesos sean importantes, que la gente le dé prioridad a este tipo de cosas, pues ayudan a que tengamos al final del día una industria transparente en donde se puedan acercar contigo y decirte así de qué está pasando, y tú tengas la transparencia de poder decirlo, porque estoy segura que nunca, que el tema de la viralización de los masters no hubiera sucedido sin Taylor Swift. Eso es lo único que te voy a decir. Porque al final del día, a partir de ahí ya todos descubrimos la palabra master, y ya todos los artistas empezaron a preguntar, ¿pero quién es dueño de mis masters? Momento. Un momento, sí. Y que haya personas como tú hace que no sea necesario que tenga que venir Taylor Swift a decirte, a ver, no, espérate, ya sabes. Sí. Pero bueno. Eso es siempre lo que quiero evitar, que llegues a un punto donde o tienes que dejar la música, que pasa mucho también, porque llegaste a un punto donde no puedes. Entonces, como, sí, esa es mi motivación. Me encanta. Increíble, amamos tener este tipo de charlas. Y pues bueno, gracias. Jenny, te queremos muchísimo. Gracias. Ay, a ustedes. Por resolvernos. Muchísimas gracias. Gracias por resolvernos en nuestras dudas, y gracias por nuestras... la propuesta del nombre de nuestras cápsulas es como Baby Steps. Ya decidiremos, yo creo que pronto, cómo vamos a empezar a rebrandear estas charlas, pero haya sido lo que haya sido, es muy valioso tu conocimiento, y sé que muchísima gente lo va a apreciar. Y pues nada, te agradecemos mucho por haberlo descrito de tal manera que no nos haga sentir externas o ajenas a un mundo que sí nos incumbe también a nosotros, ¿no? Por ejemplo, porque en mi caso, por ejemplo, mis estrategias de radio ya tienen otro sentido, y ya es como, ok, esto activamente puede beneficiar al artista, cosas así. Pues bueno. Claro. Listo. Aquí estoy, muchas gracias por radio. Sí. Pero bueno, Jenny, te queremos mucho, cuídate y gracias por tu tiempo. Y personas que nos escuchan, bingo, escuchas, podcast, whatever, les queremos muchísimo y nos vemos en nuestra próxima edición. Bye. Suerte.